habíamos ido observando justamente desde el primer día el tema de geografía y la división de la geografía. En el caso de geografía regional hemos observado, geografía general también otro detalle importante. Hemos ido especificando que la geografía general se divide en geografía humana, geografía física. No se vayan a olvidar para nada. La geografía física, ya hemos visto el primer tema, tiene que ver con la Tierra. En el tema de la geografía humana tiene que ver con el estudio de la demografía y otros factores importantes, como es el caso de la cultura o la organización social política, si quieren, de las personas, de los estados, de los países a nivel continental. Y el otro, geografía regional, hemos dicho específicamente, es el estudio de los países, como estamos observando un poquito en algunos datos les voy dando, como en el caso de América, de Europa, de Asia, los países que se encuentran, el número de países que se ubican en cada continente. También tiene que ver con el caso de los estados de forma independiente, como ya hemos especificado. Eso lo vamos a ver específicamente con Bolivia. Y también tiene que ver con las zonas geográficas que se tiene, y eso también es el caso más específico de Bolivia. Ya hemos visto el tema de la tierra, hemos mencionado, ahora estamos ingresando ya desde la anterior semana, perdón, desde la anterior clase, el caso de la geografía universal. Hemos ido observando algunos detalles que tienen que ver con la orografía, la hidrografía específicamente. Hemos ido viendo algunos datos acerca de América, 35 países independientes, y hemos observado también las montañas más altas de América, el caso de América del Norte, como están observando ahí. Hemos observado la montaña más alta de América del Norte. Hemos observado también el caso de la cordillera centroamericana, el volcán Tajumulco como montaña, pero este caso es específico. Es un volcán que está ubicado en Guatemala, hemos dicho, y es la tierra, vamos a decir, el terreno más elevado de todo lo que es Centroamérica. Luego, posteriormente, hemos observado algunas características de las islas que están en el Caribe. En América del Sur, el caso también de la cordillera de los Andes, que abarca, hemos dicho, 7 países, tiene un tamaño de 7.240 kilómetros de longitud. Y algunos datos más. La montaña más alta es la Aconcagua, como habíamos dicho, es el cerro más alto de América, al mismo tiempo que es de América del Sur, es el más alto de América, está ubicado en Argentina, no se vayan a olvidar para nada. Otro detalle, ahí están los países de América, perdón, los países dentro de la cordillera de los Andes, las montañas más altas en cada uno de los países, 7 países en cada uno, entonces se va desarrollando también sus propias circunstancias, características de las montañas más elevadas de América. Sudamérica, también en el caso del este y del sur, hay algunos datos que también existen. El grupo de islas en América hemos mencionado, al norte, al sureste, noroccidente, sur, etc. Nos hemos metido al tema de lo que va a ser la hidrografía. Hemos visto un poquito el tema de la hidrografía en el caso de América, que tiene que ver, hemos dicho, con los límites de América. Siempre en el norte se encuentra el océano glacial ártico, lo mismo hemos podido observar en Europa, y 2 océanos también que limitan a los costados de América. También hemos ido mencionando un detalle que va a ser importante, los mares menores. El mar de Beaufort, Lincoln y el mar del Caribe son los 3 mares menores. Hemos dado la lista de los ríos, tal vez no es completa, pero son los ríos más importantes de América del Norte, América Central y del Sur. Los lagos más importantes, hemos dado algunos detalles el día de ayer también sobre estos lagos. Hemos mencionado también el caso de Europa el día de ayer. Hemos ido terminando un poco viendo los sistemas de montañas, cordilleras, elevaciones que tiene Europa. Hemos visto la montaña más alta de Europa, el Monte Blanco, de 4.810 metros de altitud. También los límites de Europa en cuanto a la hidrografía, el océano glacial ártico, el mar Caspio, el Mediterráneo y el océano Atlántico. También los mares menores, que son variados en realidad, Adriático, Jónico, Noruega, Báltico, Cantábrico, los ríos de Europa también. Y ahora sí, continuamos con el tema, que va a ser el caso de Asia.
Vamos detallando algunos datos acerca de Asia, como ya están muchos seguramente apuntando, sacándole capturita. Vamos a detallar un poquito el caso de Asia. El tamaño de Asia hemos dicho, un poco con el redondeo, 45 millones de kilómetros cuadrados. No se olviden para nada, 45 kilómetros, 45, sí, millones de kilómetros cuadrados es la superficie del continente asiático. El otro detalle interesante va a ser el caso de cuántos países independientes están dentro de lo que va a ser Asia. Anótense, 51 países. Algunos para mencionar: Israel, está China, está la India, está Japón, está Irán, Afganistán, Pakistán. Son muchos países para mencionar un poquito, para ir teniendo en cuenta esos países que sobresalen en la región. Otro detalle, son 6 países dependientes. Como habíamos dicho, en algún caso no tienen independencia propia, simplemente son gobernados por otros países. 6 son los lugares específicos y 4 países no reconocidos. Hasta el día de hoy, no reconocidos todavía. Existen pequeñas regiones ahí en Asia, pero no son reconocidos. El número de habitantes, otro detalle importante, les voy dictando siempre un poquito el caso espectacular de esta cifra: 4.598, anótenlo así, tal como les estoy dictando, 4.598.168, ahora punto 800. Les vuelvo a repetir la cifra para que no haya confusiones: 4.598.198.800, perdón, 168. A ver, otra vez les voy a dictar nuevamente porque tal vez les voy a volver a confundir un poco. 4.598.168.800. Ese es el número de habitantes que hay en Asia. ¿Cómo se lee la cifra? 4.598.168.800 es el número de habitantes que existe en Asia. Es espectacular porque es muchísimo el número de habitantes que existe en Asia. Supera en realidad 3 veces al de África, casi como unas 10 veces, por decir así, al de Oceanía, casi como unas 4 veces al de Europa. Es muy, muy interesante el caso de Asia. Los países más poblados de Asia, como ya saben ustedes, China y la India. Son los 2 países que tienen población abismal en realidad, porque incluso las legislaciones se desarrollan. En el caso de China, por ejemplo, solamente tener un hijo. Es prohibido en algún caso, o de forma legal, tener 2 o más hijos. O se cobra alguna especie de impuesto. Listo. Ahora sí, nos metemos al caso de orografía de Asia. Como están observando, yo sé que ya le han sacado capturita. Estas son las cordilleras más importantes de Asia: la cordillera de Asia Central, una de las principales. La cordillera de los Himalayas es la más famosa de todas. Ahorita les digo por qué. La cordillera del Karakorum, que es otra de el grupo de montañas que es muy importante. Siempre les digo, los que tienen Wi-Fi en casa pueden ir observando incluso videos. En el caso de YouTube hay muchos videos interesantes. En algún momento habíamos estado viendo con mi esposa el caso de la cordillera de Karakorum. No sé si muchos de los compañeros deben conocer aquí el camino de la muerte en los Yungas, en La Paz. Y hay muchísimos accidentes, lamentablemente, a lo largo de varios años. En el caso de Karakorum es muy parecida, pero es más constante, lamentablemente, es más constante los accidentes. Parece ser que cada día tiene por lo menos un accidente ahí en el Karakorum. Es una larga fila en realidad, una larga distancia de lo que va a ser esta cordillera, y en todo el camino, en todo el trayecto va a ser muy amplio. Otro detalle: las montañas del Cáucaso y los montes Urales. Y vamos a hablar al final de cuentas de la meseta del Tíbet.
Ahí está. Esto es lo que yo quiero que vayan tomando nota, compañeros. Esto les decía es muy famoso, la cordillera de los Himalaya, 2.600 kilómetros de extensión. Es muy pequeña comparado a lo que hemos visto hace ratito, la cordillera de los Andes, 7.240 kilómetros de extensión en el caso de América, de Sudamérica solamente, y en el caso de Asia, que es el continente más grande, los Himalayas queda muy pequeña, 2.600 kilómetros nada más de extensión, abarca algunos países como están viendo ahí, Pakistán, están viendo Nepal, parte de lo que es la India, China, Bangladesh, Myanmar, solamente son algunos de los países, pero lo interesante y lo más importante por el cual es famoso los Himalaya es simplemente por este detalle. Como ya habíamos mencionado en una clase anterior sobre el tema de la Tierra, el monte Everest. El Everest tiene 8.848 metros de altitud, como habíamos dicho. Ahí está justamente el mismo dato que hemos visto hace unos días, les decía. Anótense específicamente, ahí en ese tipo de cordillera está ubicado, creo que ya lo habíamos dicho también, entre China y Nepal. Entre esos dos países está ubicado el Everest, entre China y Nepal. Otro dato interesante va a ser este caso, por si acaso, a modo de conocimiento general simplemente, el 29 de mayo del año 1953 se ha desarrollado el primer ascenso a la cima del Monte Everest. Los personajes que han desarrollado esto están a los costaditos, como están viendo sus nombres, Edmund Hillary y Tenzing Norway. Son los dos personajes, por si acaso les digo siempre a modo de conocimiento general, si es que les preguntaran, son los primeros personajes en ascender el monte Everest. Listo, así vamos detallando un poquito y antes de pasar a este tema, el caso de la meseta del Tíbet. Anótense el caso de la meseta del Tíbet, que habíamos dicho que también es en realidad un dato importante, es la meseta más famosa del mundo, la meseta del Tíbet. Tiene una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. 5.000 metros sobre el nivel del mar. O lo que es lo mismo, habíamos dicho 5.000 metros de altitud. Ahí está. Con eso terminamos los datos de la orografía del continente asiático. Nos metemos ahora al tema de la hidrografía. Anótense entonces un detallito ahí. Hidrografía. En el caso de la hidrografía, como ya habíamos dicho, los límites que tiene el continente asiático, en este caso, igualito que hemos visto de Europa, igualito que hemos visto de América. Al norte, en cuanto a océanos, perdón, océanos, siempre vamos distribuyendo de esa manera, los océanos, los mares menores, los ríos, los lagos. Entonces, en este caso, dentro de lo que es el océano o los océanos, al norte el océano glacial ártico, como es de costumbre en Europa y en el caso de América es lo propio. Siempre el océano glacial ártico está en el norte. No se olviden, anótense. Al este, vamos con el otro punto cardinal, al este, que se encuentra justamente el Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Otro detalle importante va a ser el caso de el sur, el Océano Índico. En el sur está el Océano Índico, como están observando ahí en la imagen, está muy, muy clarito. Y vamos con el último dato. Al suroeste, el Mar Rojo. Al suroeste, el Mar Rojo. Listo, de esa manera, esos son los límites en cuanto a los océanos y a los mares que están de forma lateral en todo el continente de Asia. Ahí está, sáquenle una capturita también a este caso, el caso de los mares menores de Asia, el mar de Kara, mar de Siberia Oriental, mar de Bering, mar de Ojotsk, el mar del Japón, mar de la China Oriental, mar de la China Meridional y el mar Arábigo.
Ya, esos son los detalles importantes. Y también aparecen los ríos. Ahí está. En el caso de los ríos, muchos son conocidos en sus propios nombres, como el caso del Guangxi y el Yangtze. Son dos ríos que están justamente en China, están ubicados en China, el Guangxi y el Yangtze. El Guangxi se dice, pueden anotarlo los que desean, es el río amarillo. Así es conocido en este detallito del continente asiático, específicamente en China. El río Guangxi, río amarillo. En el caso del Yangtze es el río azul. Ahí entre paréntesis los que están apuntando, anótenlo, el río Yangtze es el río azul, también ubicado en China. Hablando del río Yangtze, es el más importante de Asia. Vamos a ver más adelante, hay un dato que les voy a mostrar y le van a sacar una capturita, los ríos más importantes del mundo. Justamente es el tercero en importancia el Yangtze. El primero es el Amazonas, les adelanto un poquito. El segundo es el Nilo, vamos a ver más adelante la imagen. Y el Yangtze es el tercer río más importante del planeta. Luego está otros importantes como el Ganges o el Indo, que están en la India, o el Tigris y el Éufrates, que también están en Mesopotamia, lo que hoy se conoce como Irak. Listo, de esa manera pasamos al siguiente detallito. África. En el caso de África, como están observando, vamos a mencionar algunos detalles como es de costumbre, antes de colocar la orografía y demás. El número, perdón, la cifra de la superficie de África, habíamos dicho, vamos a jugar con el redondeo, 30 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie justamente de lo que va a ser África. Ahí está. Otro detalle importante va a ser el caso de el número de países que tiene África, 54 países independientes. Anótense, 54 países independientes. El número es más amplio que el de Asia, 51 hemos dicho de Asia, en el caso de África 54 países y 10 zonas que son dependientes, 10 lugares, 10 regiones que son, o 10 países, también podemos decirlo de esa manera, 10 países dependientes. Listo. Ahora sí, ahí está, sáquenle la capturita justamente correspondiente, la cordillera de Egipto, la cordillera de Kenia, macizos del Atlas, montañas del Atlas, cordilleras de Mozambique y de Sudáfrica son las elevaciones más importantes de África. La montaña más alta del África, ahí está, lo están observando también, el Kilimanjaro. Tiene una elevación de 5.895 metros de altitud. 5.895. 5.890 metros sobre el nivel del mar. Ubicado por si acaso en Kenia. Ahí está ubicado este gran montaña que es el pico, perdón, en este caso un nevado, el más alto de África, en Kenia. Listo. Vamos con otro detalle importante, el caso de los límites de África. Esto es hidrografía. Así de sencillo se va haciendo el estudio de los otros continentes. Les decía el primer día justamente, el de América es más complejo porque tenemos que dividirlo en 3 zonas y tenemos que ir explicando también el caso de cada uno de las zonas correspondientes para el estudio. En este caso simplemente es de esta manera. Los límites, anótense, al norte el mar Mediterráneo. Al norte el mar Mediterráneo. Al noreste, anótense, el río, perdón, el mar Rojo. Casi digo río Nilo, compañeros. El mar Rojo. Al este, vamos con otro punto cardinal, al este, el océano Índico.
del Océano Índico. Y finalmente, al oeste, el Océano Atlántico. Al oeste, el Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Listo. Sucede lo mismo que en el caso de América. En el sur no existe un océano, simplemente es el Océano Índico y el Atlántico, los dos que van a ir convergiendo justamente al sur de África. Ahora, otro detalle que quiero que tomen en cuenta también son los ríos que existen en África. Como están observando, los ríos más importantes están en letras grandes en negro. Ahí mismo, como ya le han sacado la capturita, seguramente muchos lo van a notar. Esos son los ríos más importantes. El río Nilo es el segundo río más importante del planeta. Fíjense el tamaño que tiene eso. Está el Senegal, está el Níger, está el Congo, el Zambeze, el Limpopo y el Orange. Son los ríos más importantes de África. En la otra figura están observando los lagos más sobresalientes. Siempre les comento un poquito, en el caso de Asia o de Europa, no sobresalen mucho en su perspectiva de estudio geográfico los lagos. En este caso sí. ¿Dónde están ubicados los lagos más importantes? Van a poder observar casi al centro, al lado donde está el río Nilo. En todo el sector hacia el sur van a poder observar el río Nilo Azul, el río Nilo Blanco, y luego a partir de ahí hay tres lagos. Son los tres lagos más importantes, más conocidos del África. El lago Albert, el lago Victoria y el lago Tanganica. Son los tres lagos más importantes de África. Estos sobresalen, como les decía, con respecto a Asia, con respecto a Europa, son los tres lagos más importantes. Espero que lo hayan observado bien. Ahí está, lago Albert, Victoria y Tanganica. Ahora, hay otros lagos más, como están observando, el lago Malawi, el lago Chad, que no son tan importantes, ¿ya? No sobresalen en el estudio de la geografía de África. Listo, vámonos al caso de Oceanía. Es el último continente en realidad, Oceanía. Ahora, previo a darles los datos acerca de cuántos son los países y demás, hay un detalle importante de Oceanía, lo que hay que saber. El número ya hemos dicho de la superficie en el tema de la Tierra. Alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados es la superficie de Oceanía. Lo van a ir revisando, posiblemente está ahí anotado. 9 millones de kilómetros cuadrados. El otro detalle, antes de ingresar a la parte orográfica, que seguramente ya le han sacado capturita muchos, en el caso quiero que anoten cómo está dividido Oceanía en 4 regiones. La primera región se llama Australia, justamente como están observando. Es la isla más grande del planeta, Australia. La, la segunda región se llama Melanesia. Anótense, Melanesia. Parece que dice milanesa, pero no. Melanesia. Otro, Micronesia. Micronesia. Y finalmente, Polinesia. Polinesia. Ahí está. En el caso de Oceanía, ¿a qué me estoy refiriendo con estas 4 regiones? En realidad, el continente de Oceanía tiene que ver con varias islas que están en el Océano Índico y Pacífico, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, la mayor isla del planeta es Australia, después vienen otras islas más pequeñas, y en este caso hacemos referencia justamente a las regiones en las cuales existen muchas islas, las que ya hemos mencionado, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Ahí cada una de estas regiones tiene un grupo determinado de islas. Entonces, a eso se le llama Oceanía. ¿Cuántos países existen? Son muy poquitos en realidad, 15 países. Muchos de estos países tienen nombres y territorios variados, es decir, muchas islas alrededor de una isla principal donde va a estar la ciudad central de la isla. Por ejemplo, Nueva Zelanda es una de las islas, pero tiene 2 partes o 2 regiones, si quieren, en total. Otro detalle, 18 países dependientes. 18 países que son dependientes, que no son
netamente libres, independientes, hemos dicho, no están reconocidos como países independientes, siempre van a necesitar del apoyo de otros países. Listo, ahora sí, la orografía. Sé que ya le han sacado capturita muchos, los que no lo han podido sacar, saquen la capturita y está la cordillera de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y otras más. Esas son las elevaciones más importantes de Oceanía. Y aquí está el monte más elevado de Australia, en este caso está ubicado en Australia, pero es el monte más elevado de Oceanía, el monte Kosciuszko, 2.228 metros de altitud. 2.228 metros de altitud. Ahí está, entonces no se vayan a olvidar para nada, compañeros. Está ubicado en Australia. Otro detalle importante, el caso de la hidrografía. Ahorita completamos el número de habitantes, compañeros, me olvidaba darles el dato de los habitantes, ahorita lo vamos a completar. Ahí está, este es el caso de la hidrografía. Vamos a mencionar simplemente dos océanos. Anótense entonces, en el caso de los océanos, al este, el Océano Pacífico, como están observando ahí en la imagen, clarito, al este el Océano Pacífico. Y al otro costado, es decir, al oeste, el Océano Índico. Al este el Océano Pacífico y al oeste el Océano Índico. Otro detalle importante que ahí también en la misma imagen estamos viendo, van a ir tomando nota, los mares menores. Me olvidaba decirles este detalle acerca de África. África no tiene mares menores, por si acaso. En el caso de Oceanía, sí. Hay tres mares menores, como están observando, en la parte norte, donde dice justamente Estrecho de Torres, en la parte muy cerquita ahí, Mar de Arafura, como están observando, a lo que es a su izquierda, por decir así, Mar de Arafura. A su derecha van a poder observar el Mar de Coral. Mar de Coral. Y finalmente, al sur, el Mar de Tasmania. Entonces, esos son los tres mares menores, Arafura, Coral y Tasmania. Ahora, otro detallito importante va a ser el caso de los ríos más importantes, como están observando en la parte de Australia, en la parte sur de Australia van a poder observar, esos son los ríos más importantes. El río Darling, el río Lachlan y el río Murray. Río Darling, Lachlan y Murray. Esos son los tres ríos más importantes de Oceanía. Ahora sí, les voy comentando el caso del número de habitantes en Oceanía. Casi me olvidaba este detallito, van a notarlo ahí donde está justamente la parte que hemos ido observando de la superficie y el número de países. Anótense 41, les voy dictando por cifras como siempre, 41.117, 41.117.432. La última cifra es 432. Bien facilito de recordar, 432, bien curioso. Ahí está. Entonces se lee 41.117.432, el número de habitantes que hay en Oceanía. No es de despreciar, tal vez no aparece como 1.000 millones de habitantes, pero es muy interesante. Son muchas islas en la región, habíamos dicho, y hay muchos habitantes. Listo, para ir terminando un poquito el caso del estudio de la geografía regional en cuanto a los continentes. Ahí está, sáquenle una fotografía, una capturita, hemos dicho, estas son las montañas más elevadas del planeta
por cada uno de los continentes que ya hemos estudiado. Hace instantes nada más hemos dicho, el Everest está con 8.848 metros de altitud. El Aconcagua en América es el segundo más importante. El Kilimanjaro en África, Monte Blanco en Europa. Y el más pequeño de todos, como ya hemos observado hace momentos, el Monte Kosciuszko, 2.228 metros de altitud. Listo. En el caso de la hidrografía, también saquen una captura, hemos dicho, es muy importante este detalle también, los ríos más largos del planeta. No les van a preguntar la lista completa de los 15 o 20 ríos, en realidad solamente estamos haciendo mención un poquito para que lo tengan como información plena. A lo mucho les podrían preguntar los tres primeros, el río Amazonas, el río Nilo, el río Azul o Yangtze, como habíamos dicho hace momentos atrás. Ahora, otro detalle importante podría ser el caso de los ríos por cada uno de los continentes. El día de ayer les había compartido un poquito también el caso de algunos ríos. El más largo de Sudamérica es el Amazonas, como es el primero del mundo. En el caso de África va a ser el Nilo, en el caso de China va a ser el Yangtze y demás. Entonces vayan teniendo en cuenta también ese detalle. Listo, compañeros. Con esto habríamos en realidad finalizado lo que va a ser el caso de el estudio de la geografía regional, hablando específicamente de los países, los continentes. Ahora, el otro detalle importante que lo vamos a ir viendo ya desde ahora, es 9:37, tenemos mucho tiempito todavía, va a ser el caso justamente de la geografía de Bolivia. Seguimos en el estudio de la geografía regional. Ahora habíamos dicho dentro de la geografía regional, les vuelvo a repetir un poco, hemos dicho el estudio de los estados y el estudio de las regiones o de las zonas geográficas. Entonces, vamos a ir haciendo mención justamente a la geografía de Bolivia con un estudio específico de lo que va a ser nuestro país. Ahora sí, vamos compartiendo la imagen y van a ir tomando nota como es de costumbre. El título, colóquenlo entonces, Geografía de Bolivia. Geografía de Bolivia. Ahora, les voy dando varios datos que en algún caso van a tener que ser, como siempre les digo, trabajado por ustedes, porque la mayoría de los datos tiene que ver con que siempre vayan repasando, estudiando, lamentablemente en algún caso, incluso memorizándose gran parte de la geografía de Bolivia, porque es nada raro que les van a preguntar, en algún momento vamos a ver la superficie del país, y eso siempre les preguntan, muchos compañeros me han hecho esa aclaración, me han hecho esa observación, sí preguntan en los exámenes de ingreso. Entonces vamos a comenzar con este primer detalle. Primer subtítulo, puntos cardinales. Puntos cardinales. Ahora, en el caso de los puntos cardinales, vamos a ir haciendo mención. ¿Cuál es la definición de lo que va a ser los puntos cardinales? Es el modo de expresar la dirección espacial. De esa manera se define. Es decir, vamos a volver a repetir un poquito la idea. Es el modo, es la manera, dice, es la forma de expresar la dirección espacial. Vuelvo a repetir un poco la idea. Es la manera de expresar la dirección en el espacio, la dirección espacial. Y como ya están observando la imagen, justamente de esa manera es que se manifiestan la dirección espacial. Norte, este, sur y oeste. Y muchas veces les voy preguntando a los compañeros y les digo, ¿dónde está su este, compañeros? ¿Dónde está el este, mejor dicho? ¿Dónde está el norte? Para poder ubicar más fácilmente el caso de los límites de Bolivia. Es decir, con qué países limitamos al norte, al sur y demás. Entonces, siempre les digo, como están viendo la imagen, y a veces, muchas veces los compañeros se olvidan,
la mano derecha siempre con respecto a donde sale el sol. Entonces, una vez que ustedes ubiquen por dónde sale el sol, colocan la mano derecha, se paran de esa manera, su mano izquierda justamente al lado contrario donde se esconde el sol, y siempre de frente van a poder ver el norte y la nuca directamente hacia el sur. ¿Listo? Esa es la manera como es que se desarrolla la diferencia espacial en norte, este, sur y oeste. Ahora, otro detalle importante acerca de los puntos cardinales tiene esta característica, es un sistema de referencia, como ustedes saben, sistema de referencia, así se le llama. Es un sistema de referencia y puede estar incluso dividido en 64 veces. No se olviden, 64 veces puede estar dividido entonces los puntos cardinales. Los 4 más conocidos, luego, como pueden ver en la estrellita, la unión del norte con el este nos da el noreste, como todos saben, y la unión del norte con el noreste, el nor-noreste. Y si dividiéramos un poco más, el norte con el nor-noreste sería el nor-nor-noreste. Es muy interesante, muy curioso. ¿Dónde aparece esto? Va a ser justamente en las brújulas. Ahí aparece por segmentos, como están observando ustedes, por numeritos. Ahí justamente aparece la división hasta en 64 veces, como les vuelvo a repetir. 64 veces. Listo. Dado esta aclaración, ahora sí nos metemos al tema específico, Bolivia y sus datos. Bolivia y sus datos. Subtítulo. Ahí está un poco, podemos observar la imagen justamente de lo que era Bolivia en algún momento, y va a ir perdiendo varios territorios hasta convertirse en lo que hoy es este país tan pequeño pero interesante, ¿no? Vamos con el detalle de dónde está ubicado. Todos ya sabemos en el continente americano, específicamente en Sudamérica, más en concreto, y esto es lo que quiero que anoten, todo lo demás ya lo sabemos, América, Sudamérica. Este caso, ligeramente inclinado hacia el oeste. Esa es la ubicación exacta. Les vuelvo a repetir, ligeramente inclinado al oeste. Ligeramente inclinado hacia el oeste. Como están observando, siempre nos consideran el corazón de Sudamérica, porque estamos en el centro, pero fíjense, exactamente no estamos en el centro. Esa es la definición, es la descripción. Estamos un poquito hacia el oeste, inclinados ahí. Listo. Otro detalle importante es el caso que van a observar, el nombre con el cual ha nacido el país, República de Bolívar. Con algunos compañeros creo que ya hemos compartido este detallito, pero con varios compañeros que no lo hemos podido observar, ahí está. Cuando se funda Bolivia el 9 de julio del año 1825 y el documento dice 6 de agosto de 1825, nace con este país, República de Bolívar, en honor justamente al gran libertador Simón Bolívar, que ha liberado muchas regiones, y en el caso de Bolivia también va a ser lo propio, pero sin haber desarrollado alguna batalla acá. El otro dato que quiero que vayan recordando, memorizándose, es el que están viendo ahí en números. Eso sí les voy a pedir de memoria. Todos los otros datos que les he dado, me olvidaba decirles esto entre paréntesis, todos los otros datos que les había dado sobre el número de habitantes en Europa, en Asia, en África y demás, siempre les menciono, no está cerrado, es decir, siguen naciendo niños, siguen lamentablemente eh, desarrollándose el fallecimiento de muchas personas allá en los continentes. Entonces lo que sucede es que simplemente se juega con el redondeo. Entonces el redondeo de las cifras hace muchísimo. En este caso explícito de Bolivia, no. Muchos compañeros me han dicho, y muchos ya deben saber, de memoria tienen que saber esto: 2.363.769 kilómetros cuadrados. El otro detalle importante va a ser cuando nace con el nombre de Bolívar en el año 1825, solamente teníamos 5 departamentos. Entonces no se olviden, Chuquisaca, que es el departamento más importante porque está ahí la capital, Sucre.
Luego está Potosí por la riqueza del Cerro Rico. La Paz porque es un departamento internacional, siempre decimos. Cochabamba está en medio. Y gran parte de la época de la República Cochabamba va a ser mencionada como el granero de Bolivia, por el vasto alimento que existe justamente en Cochabamba. El granero de Bolivia le llaman. Y Santa Cruz, que al inicio va a ser, al inicio de la vida republicana, va a ser un departamento muy provincial, pero que poco a poco se va a ir destacando en los años 60, 70, va a ir mejorando su situación. Mucha migración de paseños, cochabambinos, potosinos, orureños a Santa Cruz, hacen también lo que hoy conocemos como un departamento muy desarrollado. Listo, vamos con el otro detalle que yo sé que le están sacando capturita, lo van a estudiar constantemente, siempre les digo, las pérdidas territoriales de Bolivia. Es decir, esa cifra de 2.363.769 kilómetros cuadrados se redujo justamente por las pérdidas que hemos tenido con diferentes vecinos. Como están observando, con el caso del Brasil hemos perdido esa cantidad, 4.800 millones, perdón, 4.870, perdón, 487.838 kilómetros cuadrados, va a ser la región del Acre y el Mato Grosso. Como están observando ahí en la imagen del Acre, perdemos una primera parte en el Tratado de 1777 con el caso de, no, esto está mal un poquito, 1867 sería, con la pérdida de Melgarejo, le entregó un territorio, lo que están viendo en triángulo, al Brasil. Otra parte del Mato Grosso también se lo entregó Mariano Melgarejo al Brasil. La última parte del tratado va a ser la pérdida justamente por el Acre en la guerra del Acre, en los años 1903. En el caso del Paraguay, ya sabemos, es el caso de la guerra del Chaco, y perdemos 234.500 kilómetros cuadrados. A veces lo redondean la cifra a 235.000 kilómetros cuadrados. Entonces no hay mucha diferencia, no hay mucha complejidad, entonces van a estar muy atentos a ese numerito. A veces el redondeo en algunos casos sí interviene. Argentina, hemos perdido con Argentina la parte del Chaco Central, lo que está dibujado en rosado en la parte de abajo, en el sur, y la Puna de Atacama. En el caso de la Puna de Atacama, por si acaso, no es que hemos perdido el territorio, sino hemos hecho un canje territorial con Tarija. Tarija, como siempre les digo, no era nuestro, era de la Argentina, pero cuando nos independizamos nosotros, nos lo hemos tomado nosotros los bolivianos la parte de Tarija. Los argentinos nos reclamaron, hubo un punto en el cual Bolivia simplemente le va a entregar ese territorio que están viendo ahí, una de Atacama en vez de Tarija. Y los argentinos aceptaron y de esa manera es que hemos tenido ese territorio que es Tarija hoy. Con Chile hemos perdido la costa del litoral, toda la gran parte y más importante de nuestro territorio, una salida al Océano Pacífico, y posteriormente con Perú, 250 kilómetros cuadrados, el Purus, lo que están viendo en color rojo, prácticamente, y como todos ya se han dado cuenta, todos nuestros vecinos, de alguna manera legal, hemos perdido territorios, ya sea por guerra o ya sea por simplemente tratados internacionales. Y listo, como hemos perdido territorios, quedamos de esa manera. Bolivia tiene un número de 1.098.581 kilómetros cuadrados. 1.000.000. Entonces, como pueden observar, hemos perdido más de la mitad. Teníamos 2.363.000 y hemos perdido más de la mitad en el caso de Bolivia. Lo que están observando es justamente el número de departamentos que ya tenemos y que todos ya sabemos de memoria. Siempre les comento a los compañeros y muchas veces les he hecho dibujar, y no solamente este año, sino en varias ocasiones, en varios años, les hacía dibujar a los compañeros el mapa de Bolivia sin verlo en el celular, sin verlo en ninguna lámina, ni libro, ni pantallas, ni nada.
y lamentablemente muchos compañeros se confunden mucho. Entonces siempre les digo, practiquen esta idea de memorizarse el mapa de Bolivia, como están viendo ustedes ahí, en color amarillo, verde debajo del amarillo y en color más o menos rojo, justamente están las tres regiones, La Paz, Oruro y Potosí, que más adelante vamos a poder observar. Les voy a preguntar, digo, les voy a aclarar este detallito. La zona andina, ¿qué parte corresponde? Justamente va a ser esos tres departamentos que les he mencionado. En el caso de la zona subandina, justamente en color amarillo, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, y justamente están juntitos, ahí está en medio Cochabamba, en color más o menos fucsia Chuquisaca y en color azul bajito Tarija. Y la parte del oriente boliviano, todo lo que está en color verde de alguna manera, Pando, Beni y Santa Cruz. Los distintos tipos de colores verde están en esa zona y es la zona de los llanos orientales. Entonces vamos a ir recordando un poquito, no se preocupen si es que no han tomado apuntes completos ahorita de lo que ya les dije en estos momentos, vamos a verlo más adelante. Otro dato que me parece importante resaltarlo y es un tema que se está hablando muchísimo y está en debate, en discusión, el número de habitantes que tiene Bolivia. Anótense. $10.059.856 es el número de habitantes que hubo en el censo del 2012. Entonces, a tenerlo en cuenta también el número de habitantes. A veces se redondea la cifra, siempre les digo, 10 millones de habitantes. A veces se menciona de esa manera. Entonces, en algún caso les pueden preguntar en el examen cuánto es el número de habitantes. Puede que la pregunta no tenga la opción ninguno y solamente te diga 10 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, 15 millones de habitantes. Y ustedes tienen que marcar el que es más concreto, es decir, el que está más cercano a la cifra exacta, que es 10 millones de habitantes. Listo. Otro detalle importante, los límites fronterizos de Bolivia. Como ya hemos visto con la pérdida territorial, también es lo mismo. Al norte y al este, todo el Brasil. Al sureste, el Paraguay. Al sur, la Argentina. Al suroeste, Chile y al oeste, Perú. Un poquito ya vamos recordando lo que ya habíamos visto en colegio, justamente, los límites fronterizos de Bolivia, pero quiero que vayan tomando en cuenta lo que está a un costadito. Por ejemplo, en el primer detalle del norte y este, el Brasil es el límite con Bolivia. 3.100 kilómetros de extensión tiene la frontera entre Bolivia y Brasil. Es decir, desde donde están observando ustedes, en Volpebra, donde está el choque de Perú, Bolivia y Brasil, Volpebra desde ese punto, se extiende toda la parte de Pando, toda la parte de Beni, Santa Cruz, hasta chocar justamente a lo que va a ser también los límites con el Paraguay. Listo. A no olvidarse, en el caso del Paraguay también 750 kilómetros de distancia, en el caso de Argentina 650, como están observando, Chile 720 y con el Perú 800 kilómetros de distancia, de diferencia. Listo, vamos con otros datos más que son importantes. Bolivia y sus departamentos, justamente. No sé si hay compañeros que están todavía del colegio militar. Creo que esta semana ya tienen su examen. En el caso, hemos podido observar ahí algunos datos de los departamentos que se necesitan. Y ya hemos mencionado el número de departamentos, ese es el número de, la separación por divisiones de los departamentos. Y esto es lo que quiero que tomen en cuenta. Se me pasó una diapositiva, compañero. Vamos a retroceder un poquito. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta. El número de la superficie por cada uno de los departamentos. Ahí está Santa Cruz, que es el primero, es el más importante departamento en extensión territorial. Luego viene Beni, La Paz, Potosí y una sorpresa, siempre les digo, Pando aparece en el lugar número 5. Fíjense, Pando. Y posteriormente está ahí también Cochabamba. Fíjense, Cochabamba es un departamento que habitualmente sabemos que es del eje central,
pero había sido más pequeño que Pando, por lo menos a mí me sorprende un poco. Aparentemente parece ser que Cochabamba es un departamento más grande, pero en realidad cuando vemos las cifras exactas, Pando es más grande que Cochabamba. El otro detalle, Oruro está muy cerquita de Cochabamba, fíjense, es más pequeño, pero está muy, muy cerquita de Cochabamba. Y el departamento más chiquito de todos, Tarija. Ahí está. Entonces, a no olvidarse, les pueden preguntar de diferentes formas cuál es el departamento más grande de todo Bolivia, Santa Cruz, el más pequeño, Tarija. Incluso les podrían preguntar cuál es el departamento más pequeño de Bolivia, inciso A, Pando, inciso B, Oruro, inciso C, Tarija, inciso D, otros, ¿no? Entonces, la respuesta sería en este caso Tarija. El otro detalle importante que vamos a mencionar también, que tiene que ver con los departamentos justamente, va a ser el caso de las capitales. Como están observando, en el caso de las capitales es muy importante y es muy facilito de recordar el nombre de las capitales de cada uno de los departamentos. Como están viendo, está en negritas. Chuquisaca, ahí está Sucre en negro. De Beni, Trinidad y de Pando, Cobija. Son los tres únicos departamentos cuyo capital cambia. El respecto de todos los demás departamentos es el mismo. La Paz, Oruro, Oruro, Potosí, Potosí, Cochabamba es lo propio, Tarija también. Santa Cruz es muy parecido, Santa Cruz de la Sierra. Solamente un detallito cambia y listo. Entonces, los que no sabían un poco acerca de las capitales que les podrían preguntar también, ahí está todo el detallito. Solamente memorizarse de tres, que es Chuquisaca, Beni, Pando, y el resto se repite. Ahí está. Entonces, no se vayan a olvidar para nada. El caso de provincias, otro detalle importante. Esto tiene que ver con la división política de Bolivia. Ya hemos visto los departamentos. La segunda división de Bolivia va a ser las provincias. Ahí está el número, siempre les voy repitiendo. Hace unos años atrás los compañeros me preguntaban, profe, ¿cuánto es el número de provincias? Porque eso ingresa en el examen. 113 provincias en total. Van a poder encontrar un detalle que me ha llamado la atención muchísimo. En el internet aparece muchas veces 112 y algún compañero me dijo eso. Profe, yo tengo anotado acá 112 provincias en Bolivia. ¿Por qué aparece 113? Si hacemos el conteo por departamentos, justamente aparece 113 provincias. En el departamento de La Paz, y el día de mañana les voy a mostrar eso, en el departamento de La Paz, por ejemplo, existe 20 provincias, como están viendo un poquito ahí la imagen, 20 provincias. En el caso de Oruro, van a ser 16. Potosí, Cochabamba y otros, también 16. Entonces, haciendo la suma de toditos, sale justamente 113 provincias. Entonces, eso el día de mañana vamos a ir compartiendo, compañeros, a no faltarse, a seguir estudiando constantemente, como ya les había indicado el director también. Entonces, les voy diciendo lo mismo. Vayan estudiando constantemente, compañeros. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. Bendiciones, compañeros. Lo dice. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana, Lice. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, compañero.